el diagnóstico de la diabetes, ¿se acuerdan? Todas las herramientas útiles para el diagnóstico. Ahora tendríamos que ver qué pasa con el seguimiento del paciente diabético. Como decíamos el otro día, el laboratorio, la verdad que tiene un rol importante tanto en el diagnóstico como en el seguimiento del paciente. Así que veamos, a ver, ¿qué se les ocurre antes de compartir? ¿Qué podemos emplear para seguir al paciente diabético? Si han visto algo. Bien, ¿vieron algo en Bioquímica Clínica 1 de hemoglobina? Los aspectos analíticos, ¿vieron? Sí, vimos que servía también para evaluar la retinopatía. ¿El qué? La hemoglobina glicosilada, ¿cómo estoy confundiendo? Para evaluar la retinopatía, no, quizás el riesgo de, o sea, la retinopatía la vas a evaluar por, claro, por una evaluación oftalmológica, ¿no es cierto? Pero digamos que es una señal de alerta. La hemoglobina glicosilada nos habla de un mal control metabólico que está haciendo, si es que esa hemoglobina glicosilada está elevada, y entonces pone un signo de alarma para pensar en retinopatías, en nefropatía, es decir, que se pueden alterar. ¿Quién está afuera? A ver ya, Florencia Chamorro, ahí está. Por eso la utilidad. Pero, por ejemplo, si hacen un... ahí está. Algo tan simple como análisis de orina. ¿Qué pueden encontrar en un análisis de orina? Glucosa. Ahora ahí podemos evaluar glucosa. Ajá. La presencia de glucosa, es decir, glucosuria. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? No me acuerdo si los nombramos el otro día. Los clásicos. Polifagia, poliuria. Bien, polidipsia, escuché, polifagia y ¿qué? Me faltó. Poliuria. Bien, exacto. ¿Y la poliuria por qué se da? Por la eliminación de glucosa en orina. Claro, es decir, la hiperosmolaridad que tiene la orina por el aumento de la glucosa va a hacer que arrastre agua, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la diabetes insípida, los defectos en la neurohipófisis y que también generaba poliuria, pero que no era una poliuria osmótica, porque ahí era por una incapacidad de reabsorber agua, ¿no es cierto? En cambio acá sí es una poliuria por la hiperosmolaridad que genera en orina el aumento de la glucosa, lo cual va a venir de la mano de una polidipsia, ¿no es cierto? Porque, ¿se acuerdan que también habíamos visto que automáticamente se estimulaba el centro de la sed cuando perdíamos grandes volúmenes de agua? Bueno, voy a compartir, a ver, no, este no, acá vamos con este, importante que lo recuerden. Bueno, entonces, ahora veamos qué tenemos útil para el seguimiento, ¿no? del paciente diabético. A ver, me está molestando esto. Podemos hacer seguimiento en orina y también en sangre periférica. En orina, cualquiera de estas cosas me están hablando de un control metabólico alterado, ¿no es cierto? Lo que decíamos recién, glucosuria. Cuando la glucosa sanguínea aumenta y supera el umbral de la filtración glomerular, va a empezar a aparecer en orina. La cetonuria, ¿por qué cetonuria? Porque comienzan a producirse cuerpos cetónicos porque no se puede utilizar la glucosa. Exactamente, porque se consumen los triglicéridos, ¿no? Y se generan como fuente de energía, porque como no se puede utilizar la glucosa, y eso genera cuerpos cetónicos. Proteinuria y albuminuria, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Y cuál de los dos sería más relevante para el control, para el seguimiento del paciente diabético? Esto lo tienen que haber visto RAC, ¿no? Lo vieron en bioquímica. Por el daño renal. Bien, entonces, ¿cuál sería un marcador más precoz? ¿La proteinuria o el RAC? El RAC. Exacto. Antes se hablaba inclusive de microalbuminuria. Es decir, es encontrar un RAC elevado por encima de 30. O sea, RAC es la relación entre albúmina y creatinina, ¿no es cierto?
¿Se acuerdan que decimos que siempre, sobre todo en la función renal, los valores absolutos no son tan importantes o significativos clínicamente como los relacionados a volumen, minuto, o a horas, o a creatinina? Entonces, un aumento del RAC me va a estar hablando tempranamente de un posible daño renal, es decir, de una nefropatía diabética. Si tenemos proteinuria, es decir, una pérdida ya más masiva de proteínas, obviamente el daño renal ya está instalado. En cambio, el RAC es un signo de alarma temprano que puede, a través de conductas terapéuticas adecuadas, puede llegar a revertir la funcionalidad renal. Bien, todo eso lo podemos hacer en orina, pero el seguimiento más frecuente del paciente diabético, más allá del autocontrol que hace el diabético. Ustedes saben que el diabético tiene su autocontrol diario, 2 o 3 veces por día. En base a eso calcula si es insulino dependiente, cuánta insulina debe inyectarse. Bien, pero los controles metabólicos, y sobre todo para monitorear el autocontrol del paciente, es decir, el paciente diabético concurre con frecuencia a su médico endocrinólogo que lo sigue y le informa cómo tuvo sus glucemias a lo largo de cierto tiempo. Hemoglobina glicosilada y fructosamina son controles metabólicos que le sirven mucho al médico para ver qué es lo que pasó y para tener un poco de confianza o de certeza sobre lo que el paciente le informa de sus autocontroles. ¿Y por qué digo esto? A ver, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Voy a salir de acá si los veo un poco a todos. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada y qué es la fructosamina? ¿Quién me sabe decir? Me dijeron que lo estuvieron viendo, hemoglobina glicosilada en Bioquímica Clínica 1, ¿no? Se produce por los altos niveles de glucosa que hay, entonces se empieza a reaccionar esa glucosa con las diferentes proteínas y da ese derivado, y tiene la ventaja de que podemos medirla, digamos, estimamos la cantidad de glucosa que tuvo ese paciente en 120 días anteriores a la toma de muestra. Bien, esa es una buena definición. ¿Por qué es eso? ¿Por qué me sirve como monitoreo de lo que pasó con la glucosa o la glucemia en 120 días? Está bien la definición, pero ¿por qué es esa definición? Ups. Siempre plantéense el por qué. Siempre nosotros en los exámenes le vamos a preguntar el porqué de las cosas. Entonces, cuando estudien sobre, tratar de decir, bueno, esto es así, esta es la definición. ¿Por qué es esto? Estoy muy de acuerdo en que me monitorea la glucemia 120 días atrás, pero imaginemos que el paciente hizo un pico de una hiperglucemia hace, no sé, 45 días atrás, pero el control con la hemoglobina glicosilada lo hago hoy. ¿Lo voy a detectar? Pero si fue hace 45, 50, 60 días atrás, ¿lo voy a ver hoy? Y si lo voy a ver, ¿por qué lo voy a ver? Y si no lo voy a ver, ¿por qué no lo voy a ver? Los 120 días están relacionados con la vida media del eritrocito. Estoy de acuerdo, sí. Pero si la hiperglucemia sucedió hace 2 meses atrás y el paciente corrigió, imaginemos que, bueno, que él mismo con su autocontrol logró manejar su control metabólico de la glucemia, mejoró a lo mejor la administración de insulina, y fue un pico y ahora está euglucémico. Voy a ver los 120 días tiene que ver con la vida media del eritrocito, estoy de acuerdo, y la vida media de la hemoglobina, en definitiva, ¿no? ¿Lo voy a ver? ¿Alguien se anima? Me animo porque no lo recuerdo bien. Sí, dale. ¿Puede ser que sean Sí, sí. cambios irreversibles?
Exactamente, eso es lo más importante, es irreversible, es una reacción enzimática irreversible. Si hubo una hiperglucemia, la glucosilación, en este caso de la hemoglobina, se va a dar y no revierte hasta que esa hemoglobina se degrada. Entonces, por eso es muy buen indicador retrospectivo hacia atrás para saber qué es lo que pasó con ese paciente durante 120 días. Porque es una reacción de glucosilación sobre los extremos amino de la hemoglobina, de los aminoácidos terminales, y no es reversible, aunque la glucemia corrija. Por eso es un muy buen marcador de seguimiento. ¿Qué es la fructosamina? ¿Saben? ¿Eso no lo vieron en Bioquímica Clínica 1? Bien, la fructosamina es exactamente lo mismo que la hemoglobina, pero no hemoglobina, albúmina. Es la glucosilación irreversible de la albúmina. Entonces, es un marcador también que me va a indicar si hubo un mal manejo metabólico, si hubo picos de hiperglucemia, pero en un tiempo más corto. ¿Cuál va a ser ese tiempo? Y lo que dure la albúmina. Sí, lo que dijiste no te entendí. Lo que dure esa albúmina hasta que sea degradada. Exacto, la vida media de la albúmina es 21 días, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, un control a 21 días, pero que también es una marca que queda. Entonces, imaginemos una situación, el paciente hizo una hiperglucemia hace 3 meses atrás, 90 días, hemoglobina glicosilada va a dar elevada, pero a lo mejor hago fructosamina y la fructosamina me da bien, quiere decir que en los últimos 20 días corrigió, porque la fructosamina no está elevada, así que son parámetros complementarios que me pueden indicar de cómo es y cómo hacer el seguimiento de ese paciente. Si bien lo más frecuente es hacer el seguimiento con hemoglobina glicosilada, fructosamina es una herramienta también. Entonces estaría diciendo que la hiperglucemia fue corregida en ese lapso de 20 días, por ejemplo, porque la fructosamina está normal. Exacto. Ahora, exacto. si por ejemplo se hubiese corregido a los 10 días previos a hacer el estudio, también estaría la fructosamina elevada. A los 10 días, claro, sí, no, si no modificó o sigue con estados de hiperglucemia, fructosamina va a dar elevada. Claro. O sea, si tenés las dos elevadas, quiere decir que hace hiperglucemia y que no las está corrigiendo. Si bien no es un parámetro exacto, como me va a decir la hiperglucemia fue en tal tiempo o no, en otro, pero me habla de un barrido de 120 días o un barrido de 21 días. Entonces son determinaciones que nos resultan complementarias. A ver, vamos a compartir acá ahora. Una pregunta. Sí. ¿Y de qué depende que aumente ese porcentaje de hemoglobina glicosilada? ¿Depende más de qué tan alto estuvo ese pico de hiperglucemia o de la cantidad de veces que el paciente estuvo con hiperglucemia? No, depende de los niveles elevados de la glucemia. No te puedo decir un valor de corte, te puedo decir si se da a los 100, a los 250, a los 400, pero indica que hubo un pico hiperglucémico. No, y no es que se necesita un cierto tiempo, sí se necesitan niveles elevados de glucosa sanguínea para que haya esa glucosilación irreversible de la hemoglobina. ¿Se entiende? Pero mi pregunta era, digamos, si el aumento era proporcional a la cantidad de veces o a la cantidad de hiperglucemia, por así decirlo, del pico, de lo alto del pico. No sé sí, si eso es lo que te estaba respondiendo. Es proporcional a la cantidad. Tampoco podemos hablar de una relación de proporcionalidad. Se da porque hay un pico. No importa si esa hiperglucemia se dio una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces. Un pico de hiperglucemia indica que se va a glicosilar la hemoglobina. ¿Se entiende? No es que se necesita una determinada cantidad de tiempo de hemoglobina elevada como para que la reacción se dé.
si hay un pico de hemoglobina, perdón, un pico de glucemia, se va a detectar con la glicosilación irreversible de la hemoglobina. Y una pregunta, usted dijo que si Sí. hubo una hiperglucemia y hubo glicosilación de hemoglobina, no se va a revertir a menos que esa hemoglobina sea degradada y adicta. Bueno, qué mal. No, a ver, no sé quién me está hablando ahora porque salí del... Julieta. A ver, hasta que la hemoglobina esa, como es una reacción irreversible, hasta que la hemoglobina no se metaboliza y no se elimina, que pasan 120 días, no, esa hemoglobina glicosilada va a estar elevada. Tiene que ver con la vida media de la hemoglobina y del eritrocito, obviamente, ¿no? Hasta que ese eritrocito no es secuestrado por el sistema retículo endotelial y no es degradada la hemoglobina, persiste esa marca en la hemoglobina. ¿Era eso lo que me preguntabas? No sé quién era. Sí, sí, ahora sí. Claro. Ajá, bien. Bueno, a ver, veamos. Entonces, bueno, eso es lo que les ponía acá en este slide. Hemoglobina glicosilada. Los valores saludables de punto de corte siempre se está trabajando y en consenso de cuándo considerar un control inadecuado. En general, en Argentina, una hemoglobina glicosilada por encima de 7% se considera un control metabólico inadecuado. Como les decía el otro día, en la Sociedad Americana de Diabetes, el ADA, utiliza hemoglobina glicosilada como valor diagnóstico, que yo se los había puesto en uno de esos cuadros, pero la falta de estandarización en nuestro país, que estaba por acá acá, los criterios del ADA incluyen hemoglobina glicosilada por encima de 6,5%, la AC1, como diagnóstico de diabetes. Nosotros todavía no tenemos una performance analítica y una estandarización adecuada como para poner este criterio como diagnóstico. ¿Se entiende? Entonces utilizamos a la hemoglobina glicosilada como seguimiento. Y fíjense que les estoy hablando de un seguimiento por lo menos mayor del 7%, es un control inadecuado. Cambio el ADA, a partir de 2019, lo pone ya como criterio diagnóstico. Hay varias, estimo que lo deben haber visto en Bioquímica Clínica 1, puede ser por inmunoturbidimetría, inmunos ensayos, cromatografía de intercambio. ¿Llegaron a hacer el práctico de hemoglobina glicosilada? No. ¿No? No. Bien. Bien, no, una lástima, pero bueno. Sí. Bueno, se entiende entonces la utilidad de la hemoglobina fructosamina, es exactamente lo mismo, pero para la albúmina. Entonces, estas dos determinaciones me sirven como marcadores de seguimiento del paciente diabético. Son determinaciones complementarias, no son equivalentes, porque me están hablando de cosas diferentes, pero en definitiva, en los dos casos me hablan de un desorden en el manejo de la glucosa plasmática. Desorden a más o menos tiempo, dependiendo de que lo evaluemos en función de hemoglobina o de fructosamina. Acá dentro de las determinaciones útiles para seguimiento les traigo la glucemia postprandial, que yo se las puse dentro del screening. ¿Se acuerdan que decíamos que era esa determinación de la glucemia plasmática después de un desayuno, que no está estandarizada para diagnóstico, pero sí es una buena prueba porque es bien fisiológica, que puede servir también para el seguimiento de los pacientes diabéticos, es decir, hacer la determinación de la glucemia posterior a una ingesta de un desayuno con 75 gramos de hidratos de carbono. Es una alternativa. Bien, y lo otro es, y acá se los pongo, fíjense, se sigue poniendo A eran las determinaciones para screening, B las determinaciones para el seguimiento, y C les pongo como pruebas de suficiencia o para estimar la reserva funcional pancreática en términos de función endocrina, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? ¿Para qué sirven estas pruebas?
sirven para determinar qué capacidad tiene ese páncreas o qué reserva le está quedando ese páncreas para producir insulina. Esto es muy útil, sobre todo para los pacientes diabéticos tipo 2, ¿no es cierto? Que son aquellos que, cual sea la causa de esa diabetes, que puede ser una resistencia a insulina o alguna de las otras causas, van en algún momento a agotar su capacidad de producción de insulina y necesiten sustitución con insulina. Entonces estas pruebas resultan útiles para eso. ¿Cuáles son? Tenemos 3 pruebas que son las que les estoy marcando acá. La prueba de la tolbutamida, la prueba de la arginina y la prueba del glucagón. Las 3 son útiles. La mejor prueba va a ser esta, la prueba del glucagón, ahora vemos por qué. La prueba de la tolbutamida. La prueba de la tolbutamida, ¿se acuerdan que se los mostré acá cuando hablábamos de esto? Este era el mecanismo de secreción de la insulina, lo vimos en la primera clase, que la principal señal para que se libere insulina era el cambio en la glucemia, ¿no es cierto?, que es detectado por estos receptores, ingresa la glucosa a la célula beta, se fosforila el canal de potasio, al fosforilarse el canal de potasio se cierre, se abren los canales de calcio que permiten el ingreso de calcio, y el cambio en el calcio intracelular permite la movilización de las vesículas que contienen la insulina hasta que se fusiona con la membrana y se libera. ¿Se acuerdan todo este mecanismo? Bien, la tolbutamida es una sulfonilurea, esto que tenemos acá, es este tipo de fármaco, que lo que hace es mimetizar esta señal, pero no necesita de glucosa, mimetiza la señal a partir de acá. Directamente lo que provoca es el cierre de los canales de calcio, la tolbutamida, de potasio. Despolariza la membrana porque se une al canal de potasio, lo cierra, abre el canal de calcio y permite la salida de insulina. Entonces, son fármacos que nos permiten evaluar la capacidad de la célula beta de secretar de secretar insulina en función de este estímulo, ¿no es cierto? Que no es un estímulo glucídico. Y esta prueba tiene la utilidad que también sirve no solo para medir cuánta reserva, cuánta insulina puedo tener acá acumulada y capaz de liberarse, sino que también me va a decir si el paciente va a responder a este tipo de fármacos, ¿no es cierto? El espectro de fármacos para los diabéticos es muy grande, hay mucha variedad de fármacos. Uno de esos fármacos son las sulfonilureas. Si bien ahora están siendo más reemplazados por otras, por metforminas, por las triglitazonas, las incretinas, hay fármacos de nueva generación. Las sulfonilureas se han utilizado por mucho tiempo, siguen siendo válidas, y bueno, esta prueba me puede determinar si el paciente va a responder a este tipo de estímulos. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? Hacer una glucemia e insulina basal, se administra la tolbutamida por vía endovenosa y a los 5 minutos medimos la insulina, que lo saludable sería esto que les marco acá, que aumente por lo menos 8 unidades sobre el basal. Si la respuesta es muy rápida, es inmediata, entonces un aumento de por lo menos 8 unidades sobre el valor inicial me dice que hay una buena reserva pancreática de insulina. Y obviamente, después, si aumento de insulina, la glucemia debería bajar, ¿no es cierto? Es decir, que hay también una respuesta metabólica a esa insulina que salió. Es decir, aproximadamente a los 20 minutos la glucemia debería bajar un 40% con respecto al basal. Entonces me está diciendo que se secretó insulina y que es activa biológicamente porque la glucemia bajó. Profe. ¿Sí? ¿Hacés las dos determinaciones basales, tanto de insulina y de glucemia? ¿La insulina después la medís a los 5 minutos y la glucemia a los 20? Sí. Eso, o sea, quiero decir, con los 5 minutos, no antes de los 5 minutos, pero la respuesta en insulina es muy rápida. La respuesta en glucemia hay que darle un poco más de tiempo, porque tiene que la insulina ejercer toda su acción metabólica.
Otra manera de referir o de evaluar la reserva funcional, es decir, la capacidad que tiene el páncreas de liberar insulina, esto se hace, o sea, lo que estamos haciendo acá es darle diferentes estímulos a la célula beta para ver si responde con liberación de insulina. Otro estímulo puede ser administrar aminoácidos, arginina, leucina. Si ustedes preguntan cuál es el fundamento, se piensa que en realidad el propio aminoácido tiene una acción directa sobre la célula beta que estimula la secreción de insulina. También podría ser porque estimule la gluconeogénesis, entonces reserve mayor cantidad de glucosa en circulación y esa hiperglucemia transitoria estimule la secreción de insulina. Esas podrían ser las dos causas del fundamento de esta prueba. Pero en definitiva, lo administremos por vía endovenosa o por vía oral, la respuesta ¿cuál va a ser? Va a ser equivalente a la otra, que aumente la insulina y que después la glucemia baje. Entonces, se hace una determinación basal, igual que en la anterior, de glucosa y de insulina. Si la administración de los aminoácidos es por vía endovenosa, a los 20-25 minutos ya podemos encontrar un pico de aumento de insulina, como decíamos antes, por lo menos 8 a 10 unidades por encima del basal. Y la glucemia debería de un poco más lenta la respuesta, pero a más tardar a los 120 minutos deberíamos tener valores disminuidos de glucemia, un 40% por debajo del basal. Si la administración es oral, el fundamento es el mismo, nada más que recién vamos a encontrar el pico de insulina alrededor de la hora y a las 4 horas vamos a encontrar la caída de la glucosa. Y ahora analizamos esta prueba, que es la prueba del glucagón con determinación de péptido C. Salgo un cachito de acá y ahora volvemos. Y esta prueba es en realidad la más confiable para medir reserva funcional pancreática en lo que respecta a capacidad de secretar insulina. Y es la más confiable, y a ver si podemos razonar por qué. Primero porque damos glucagón y segundo porque medimos péptido C. ¿Cuál es la ventaja de dar glucagón con respecto a administrar un fármaco como antes o administrar, por ejemplo, los aminoácidos? ¿Qué hace el glucagón? Inhibe la liberación de insulina. Es hiperglucemiante. Exactamente, es hiperglucemiante. El glucagón lo que hace es generar una hiperglucemia. Entonces, estoy generando el estímulo fisiológico. Por eso, bueno, no es un estímulo artificial que lo doy con un fármaco o, bueno, a través de la administración, por ejemplo, de sustratos, como podrían ser los aminoácidos. Lo que estoy generando es una hiperglucemia. Esa hiperglucemia va a estimular al páncreas para secretar insulina. Pero en vez de medir insulina, voy a medir péptido C. ¿Y cuál era la ventaja de medir péptido C o insulina? ¿Qué es preferible? Lo charlamos el otro día. Era lo mismo, porque por cada mol o equivalente de insulina se liberaba uno de péptido C. Era más estable el péptido C, entonces estaba más tiempo. Una vida media más prolongada, es equimolecular, es decir, que es por un mol de insulina, un mol de péptido C. Lo importante es que no es utilizado por los tejidos, no tiene actividad biológica, no da reacción cruzada con ni proinsulina ni con insulina, es decir, que si yo utilizo un kit para péptido C, mido solamente péptido C. Entonces, eso hace que esta prueba sea la de primera línea para medir reserva funcional pancreática, porque genera un estímulo fisiológico, más allá de que administre algo como es el glucagón, y mido péptido C, que es el marcador más confiable de secreción de insulina. Y si el paciente al cual se le va a realizar esta prueba en algún momento estuvo
con administración de insulina puede tener en circulación anticuerpos antiinsulina exógena, ¿no es cierto? La sustitución con insulina genera una respuesta inmune y hay un cierto tenor de anticuerpos antiinsulina en circulación. Entonces, la presencia de esos anticuerpos siempre me va a generar una subvaloración de los niveles de insulina endógenas, ¿se entiende? Entonces, esos anticuerpos antiinsulina no me van a afectar a péptido C. Entonces es preferible utilizar un dosaje de péptido C y no de insulina, a riesgo de ¿qué? De tener una subestimación de los niveles de insulina porque tenga presencia de anticuerpos antiinsulina. Ya sea porque tenga autoanticuerpos antiinsulina o porque tenga anticuerpos que se generaron contra insulina exógena. ¿Se entiende eso? Entonces, ya que estamos acá... Entonces, una pregunta. Entonces, sí. Frente a la posibilidad de que el paciente tenga anticuerpos contra insulina exógena o anticuerpos antiinsulina, frente a esa posibilidad es mejor medir el péptido C y no la insulina. Exactamente, siempre, no solo en esta prueba, sino en consideración para siempre. Si en algún momento van a hacer dosaje de insulina, tener presente si el paciente tiene autoanticuerpos o si ha tenido administración de insulina exógena para evitar una subestimación. Es decir, el péptido C es marcador de elección. Obviamente, como les decía el otro día, es más costoso y bueno, eso hace que... no siempre sea la determinación que se elige en primera instancia. Es decir, lo que estamos haciendo con esta prueba es, administramos glucagón. Esto me va a generar una hiperglucemia transitoria, que esa hiperglucemia va a ir al páncreas y en el páncreas va a estimular la salida de insulina y péptido C. Entonces, ese es, digamos, el fundamento bioquímico de esta prueba. ¿Qué control deberíamos hacer? A ver si se les ocurre, porque yo después sé que ustedes pueden a lo mejor dar un resultado de niveles bajos de péptido C, y no porque realmente el páncreas no tenga capacidad de producir insulina, sino porque hubo un error y faltó un control en esta prueba. La prueba va a consistir en administrar el glucagón y después vamos a hacer extracciones de cereal de sangre y medir péptido C. Y analizamos ahora los valores que estaban ahí en esa diapo que vemos. Pero ¿qué podría pasar? ¿Por qué podría ser que no detecte niveles suficientes de péptido C y porque en verdad el estímulo no fue el suficiente? Y no porque el páncreas esté agotado en su reserva funcional. ¿Y puedo utilizar algún estimulante que sea de acción directa sobre el páncreas, como para asegurarme de que el páncreas funciona correctamente? De acuerdo, es decir, eso sería, bueno, puedo probar con otra alternativa, pero lo importante es lo que les marco acá, ¿no es cierto? El estímulo no es el glucagón, sino que es la hiperglucemia transitoria que se tiene que generar. ¿Queda claro eso? Es decir, tiene que haber una hiperglucemia para que vaya al páncreas y estimule la liberación de insulina. Lo que debemos hacer en esta prueba es hacer un control de la glucemia previo a la administración del glucagón. Porque si esa glucemia está baja, si el paciente está ligeramente hipoglucémico, no voy a tener un pico de glucemia suficiente para estimular el páncreas. ¿Se entiende? Es decir, acá necesitamos nosotros un delta de glucosa plasmática suficiente para que se estimule la célula beta.
Ese delta necesario de aumento de la glucemia se da siempre y cuando el paciente sea glucémico. Pero si el paciente por algún motivo estaba en situación de hipoglucemia, no vamos a tener un aumento suficiente para que me genere el estímulo a nivel pancreático. Entonces, siempre tener en cuenta que hacer una medición de la glucemia previo a la administración del glucagón. ¿Se entendió eso? ¿Por qué? Vuelvo entonces acá y ahora analicemos los resultados. Entonces, estamos acá, la prueba de glucagón con determinación de péptido C. Una determinación basal, tanto de péptido C, pero previo y de la glucemia. Se administra el glucagón y vemos qué pasa después de administrado el glucagón. Si el basal está por encima de 0,7, es una buena reserva pancreática, no se necesita hacer la prueba. Es decir, hay buena reserva todavía en capacidad de producir insulina. Si el basal está entre 0,3 y 0,7, pero después del estímulo superamos el valor de 0,7, es una prueba positiva, quiere decir que hay una buena reserva funcional pancreática. Es decir, si bien partimos de basales un poco bajos, si hacemos un estímulo, logramos una respuesta positiva. Es decir, que todavía hay capacidad de responder, hay reserva para responder frente a un estímulo. Si el basal es bajo, menos de 0,3, y el estímulo, después del estímulo es menor de 0,7, ya estamos en una respuesta deficitaria. Estamos hablando de que tenemos una reserva funcional pancreática endocrina baja. Y si el basal es bajo y después de haber administrado glucagón no hay diferencia, eso indica una insulinodependencia. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Bien, entonces esta prueba por eso es muy buena, porque es un estímulo fisiológico y porque dosamos el mejor parámetro de más confiabilidad bioquímica, como es el péptido C. Bien, y lo último que les quiero mostrar es algo que se hace solamente en situaciones muy especiales, en los centros de investigación, es cómo medir la famosa resistencia a insulina. ¿Ustedes lo han hablado en Bioquímica Clínica 1? ¿Cómo se calcula la resistencia a insulina? Y esto, el índice OMA. No sé si lo han escuchado, el índice OMA. Esto es un cálculo matemático que relaciona como especie del equilibrio de acción de masas de la insulina y entonces relaciona los niveles de la glucosa, la insulina, las constantes de afinidad por las proteínas. Es decir, esto es un cálculo matemático grande, hay software que permiten hacer el cálculo hay diferentes fórmulas, algunos directamente relacionan insulina y glucosa, pero la forma de referencia, el método de referencia para medir la resistencia a insulina es lo que aparece acá, que es lo que se llama el clamp euglucémico. Ahora después vemos eso. ¿Por qué les explico esto? Porque, bueno, uno de los tipos de diabetes es justamente la resistencia a insulina, ¿no es cierto?
Pero resistencia a insulina la hay no solo en los individuos diabéticos, sino que podemos tener resistencia a insulina en pacientes con síndrome metabólico, en pacientes obesos, en pacientes hipertensos, que son los dos ejemplos que les muestro acá. Es decir, que la resistencia a insulina no es un privativo solamente de la diabetes 2, eso es lo que les quiero decir. El diabético tipo 2 es el diabético que no es por autoinmunidad, que en general tiene una resistencia a insulina, pero la resistencia a insulina no es exclusiva de la diabetes. ¿Se entiende eso? Bueno, y si realmente se necesita un diagnóstico preciso de la resistencia a insulina, hay que recurrir a este ensayo que es lo que se llama el CLAM, que mide la resistencia a insulina. ¿Qué es el CLAM? ¿Cuál es el fundamento? Es administrarle, como acá hay una flecha, fíjense, insulina, si se utiliza una vía para administrar insulina, y por otra vía se le va a inyectar glucosa. Si por un lado se le da una inyección de insulina y por otra vía se le va a administrar glucosa. ¿Y cómo se mide la resistencia? Por la cantidad de glucosa que hay que administrar para que el individuo llegue a la normoglucemia. A ver, esa sería la definición, ahora para que lo razonemos. Es decir, si yo le doy insulina, el paciente automáticamente, si todo funciona bien, ¿qué le va a pasar? Va a disminuir la glucosa en sangre. Va a disminuir la glucosa en sangre y yo le voy a tener que dar una cantidad de glucosa suficiente para podérsela normalizar, ¿no es cierto? Este paciente está no recibe ninguna otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa en estas curvas verdes, ¿no? Que están acá, que son los controles. Acá es en función del tiempo y acá lo que se grafica en las ordenadas es la infusión de glucosa. ¿Cuánta glucosa hay que darle por kilo de peso y por tiempo para llevarlo a la normoglucemia? La normoglucemia, imaginen que acá no se ve claramente, pero estaría más o menos ubicado a este nivel, ¿no es cierto? La normoglucemia sería entre 70 y 110, ojo, acá no estamos marcando, acá en las ordenadas lo que estamos marcando es la cantidad de glucosa que hay que darle por kilo de peso. Pero más o menos acá el individuo estaría llegando a la normoglucemia. Entonces, si el paciente es resistente a insulina, si yo le doy insulina, ¿qué le va a pasar? Si es resistente. No baja la glucosa en sangre. No baja la glucosa en sangre. Entonces le voy a tener que administrar muy poca glucosa exógena para mantenerlo en normoglucemia. Porque a lo mejor ni siquiera baja de la normoglucemia. Y eso es lo que se grafica acá, por ejemplo, en la curva roja, en el caso si son pacientes hipertensos, en la curva amarilla si son pacientes obesos. Le tengo que dar mucha menos glucosa para lograrlo llevar a este rango que estaría acá, que sería el de la normoglucemia. Entonces, ese es el fundamento de la prueba, es decir, un individuo que es resistente a insulina, necesito administrarle poca glucosa para poderle nivelar su glucemia, a diferencia del paciente que no tiene resistencia a insulina. ¿Se entiende eso? Sí. A ver, ya les digo, son pruebas invasivas que no se hacen con frecuencia, están reservadas muchas veces para ensayos de tipo clínico, ¿no es cierto? Cuando entran en ensayos clínicos para ciertas pruebas terapéuticas, es decir, no es algo que se haga de frecuencia, pero es el gold standard para definir la resistencia a insulina. Profe. ¿Sí? ¿Por qué no se hace al revés? Tipo, medir cuánta insulina necesito de administrarle para que baje la normoglucemia. ¿Porque es más malo tener mucha glucosa? Sí, aparte, los picos de glucemia serían porque la resistencia a insulina, ¿qué es? Incapacidad para el control metabólico de la glucosa. Si vos medís insulina, no sabemos, lo estás hablando en términos indirectos. En cambio, vos con esto estás midiendo específicamente la regulación de la glucemia. ¿Se entiende? Sí. Está bien la pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
comentario. No. Entonces la prueba esta solo es para definir un estado de resistencia a la insulina, no para diferenciar si tiene una patología diabética o es hipertenso y si generó la resistencia a la insulina por otra cosa. Exactamente, es para definir resistencia a insulina. Si es diabético lo vas a definir con las pautas de la glucosa en ayunas, de la prueba de sobrecarga, etc. Si es hipertenso, bueno, la clínica. Si hay síndrome metabólico, bueno, pues tendremos que hacer perfil lipídico, tendremos que ver las variables antropométricas, el tema de la hipertensión arterial, la glucemia, es decir, solamente define resistencia a insulina, que se da en muchos casos. La enfermedad de base que le está provocando esa resistencia a insulina será evaluada de otra manera. Un cuadro de síndrome de ovario poliquístico, que lo vamos a ver cuando veamos función ovárica, cursa en algunos casos con resistencia a insulina también. Si la resistencia a insulina es frecuente. Una pregunta, entonces si el paciente tiene resistencia a la insulina y yo le doy una concentración de insulina exógena, acá lo que estaríamos diciendo es que algo va a bajar la glucemia, entonces algo actúa esa insulina, por más que sea resistente. Sí. Podría ser. A ver, en realidad se podrían graficar un montón. Ese era un ejemplo bastante simple, ¿no es cierto? Porque la resistencia a insulina puede ser de muchas causas. Podemos tener insulinas anómalas, podemos tener resistencia en la unión a su receptor, en la activación tirosina quinasa, downstream la señal, y ahí me acordé que tenía que volver porque me salté la de las causas genéticas, es decir, hay muchas causas de resistencia a insulina, lo que me va a dar un abanico muy grande de grados de resistencia, ¿se entiende? Y que va de la mano de lo que ella preguntaba, es decir, puedo necesitar más o menos niveles de administración de glucosa para compensar. Sí, y me olvidé esto, que la pasé por alto, que era los estudios genéticos. Los estudios genéticos son muy importantes en todo lo que se refiere a la patología diabética. ¿Se acuerdan que de hecho habíamos hablado del MODY? Que el MODY era una diabetes que se termina volviendo insulino dependiente, pero no por autoinmunidad, sino por desregulación de la proliferación y crecimiento de las células beta, ¿no es cierto? Entonces, ahí es mandatorio hacer estudios genéticos que tengan que ver con las enzimas, sobre todo que regulan la proliferación y crecimiento de las células betas, también claramente definidas cuáles son esas proteínas que hay que evaluar. Buscamos mutaciones, deleciones, inserciones aminoácidicas. Se evalúa las enzimas involucradas en la síntesis y en la secreción de insulina, en el receptor de insulina, en el sustrato del receptor de insulina, porque ustedes se acuerdan que lo habíamos visto, la insulina que se une a su receptor, está el sustrato de la insulina, y después la activación de las vías SARC, MAP quinasa y la regulación downstream. Bueno, hoy se pueden evaluar todas las proteínas involucradas en la traducción de la señal de la insulina. Entonces, estas alteraciones genéticas me pueden marcar la pauta del grado de resistencia que puedo tener. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Antes de que pasemos a las hipoglucemias. Con esto daríamos todo el panorama completo del rol del laboratorio en el estudio de las hiperglucemias y particularmente de la diabetes. Una preguntita. Sí. En un paciente diabético que está tratado, ¿vuelve a tener valores entre 70 y 110 miligramos por decilitro? ¿O puede ser que en una glucemia basal encontremos valores más elevados y está bien igual? Es una excelente pregunta. Creo que lo leí por ahí y me quedó muy la duda. No, lograr que el diabetes, a veces el objetivo es que a lo mejor quede en 180. Hay diabéticos que no logran llegar nunca a los valores de referencia, porque todo depende del desorden que tienen, ¿no es cierto? Entonces,
Lo ideal sería, el objetivo de primera línea sería lograrlo en los valores de referencia, pero no siempre se logra y hay que ajustar muchísimas cosas. Hay que ajustar la medicación, hay que ajustar la ingesta. El diabético recibe, no sé si alguno tendrá algún paciente diabético en la familia, pero es toda una enseñanza de conducta alimentaria. Se les enseña con el plato, por ejemplo, se divide en 4 partes el plato y cuánto para que el paciente pueda, digamos, visualizar qué puedo comer. Bueno, este triángulo, si yo divido en 4 un plato redondo, ¿no es cierto? Este triángulo implica la cantidad de proteínas que podés comer, esto de verduras, esto de hidratos de carbono, qué tipo de hidratos de carbono puede consumir. Es decir, todo eso hace que sea difícil que por ahí que llegue a los valores de referencia. Por supuesto que sería el objetivo de primera línea, pero no siempre. Por eso es fundamental el monitoreo. Por eso que se bajó el punto de corte para el diagnóstico para decir que es diabético, de 1,40 a 1,26, y decimos que es diabético cuando tiene 2 glucemias por encima de 1,26. ¿Para qué? Para pescarlo tempranamente y no cuando tengo una proteinuria, por ejemplo. Que si tengo una proteinuria, un RAC aumentado, probablemente también tenga una retinopatía, por ahí tenga problemas en la circulación venosa a nivel periférico y sobre todo en las piernas, y el famoso pie diabético, y el diabético sabe que tiene que cuidarse mucho de cualquier lesión, sobre todo en las piernas, que son las más frecuentes porque tarda mucho en cicatrizar. Todo eso por el estado de ese hiperesmolar que le produce la hiperglucemia. Obviamente todo el daño macro y microvascular, ¿no es cierto? Entonces no es un paciente que puede dejarse de controlar, tiene que estar controlado, por eso la utilidad de la hemoglobina glicosilada. Pero ustedes podrán decir, ¿y por qué el médico se conforma con que esté con 190, a lo mejor, de glucemia? ¿No? Porque bueno, y hay tantas opciones terapéuticas que lo van rotando de uno a otro, hasta ver si se puede bajar a los valores fisiológicos. Y hay tanta investigación y tanto desarrollo. El campo de la diabetología es inmenso, y de investigación permanente. Y el tema está también que la diabetes la manejan muchas especialidades médicas, ¿no es cierto? Que no está mal, porque la diabetes la va a manejar el ginecólogo, la va a manejar el clínico, la va a manejar el endocrinólogo, la va a manejar el cardiólogo, pero en realidad para la diabetes el médico de cabecera tiene que ser el endocrinólogo, lo cual no quiere decir que tiene que tener no tiene que tener un cardiólogo, tiene que tener un clínico, pero el de cabecera tiene que ser el endocrinólogo, que es el que está formado en diabetología, ¿no es cierto? Imagínense que hay sociedades científicas solo dedicadas a diabetes, como les decía, la SAD, el ADA, así como tenemos sociedades solamente dedicadas a tiroides, por ejemplo, que son patologías dentro de las endocrinas de alta prevalencia. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si no tienen preguntas, mientras van pensando, ahora damos vuelta de página y nos pasamos a la situación totalmente opuesta, las hipoglucemias. Y las hipoglucemias que tienen que ver con el funcionamiento del páncreas endocrino, ¿no es cierto? Es decir, todo lo contrario a las hiperglucemias. ¿Cuál sería un síntoma de hipoglucemia? ¿Hay síntomas específicos? Cualquiera nos podemos dar cuenta si estamos en hipoglucemia y nos comemos un caramelito, por ejemplo, porque nos sentimos medio hipoglucémicos. Se te baja la presión, estás mareado. Exacto. Mareo, sudoración, palpitaciones, confusión, bueno, y si avanzan los síntomas, sensación de hambre. Todo eso viene muy de la mano de de una hipoglucemia, y obviamente si avanzan los síntomas, confusión, se puede llegar al coma hipoglucémico. Pero también son síntomas disparados por el estrés. Entonces, poder tener un punto de corte muy específico para decir cuándo el individuo es hipoglucémico no es fácil. Es decir, cuando es hipoglucémico por una patología que haya que atender.
¿Por qué? Porque el manejo y la variabilidad biológica de la glucemia es muy grande. De hecho, el rango de referencia lo estábamos hablando recién, de 70 a 110. Y cada individuo tiene una capacidad de responder a los niveles bajos de glucemia de muchas maneras. Hay individuos que a lo mejor su organismo está acostumbrado a niveles bajos de glucosa plasmática y no manifiestan sintomatología, y por ahí estamos hablando, por poner ejemplo, de 40 miligramos de decilitro de glucosa plasmática. Es decir que, hay alguien afuera, ahí está. Es muy difícil establecer con claridad cuándo un individuo es hipoglucémico, a diferencia de que sí tenemos muy claro cuándo el individuo es diabético. ¿Se entiende eso? Por todo esto de la variabilidad biológica del manejo de la glucosa sanguínea. Entonces, a ver, vengamos acá. Evaluación bioquímica de la función pancreática. A ver, estamos siempre dentro del tema 11, ¿eh? Entonces, los síntomas de la hipoglucemia, podemos hablar de esto, como decimos, taquicardia, dolor de cabeza, mareo, cansancio, visión borrosa, confusión, bueno, y ya los síntomas se vuelven ya neuroglucopénicos, es decir, que están afectando al nivel del sistema nervioso central. Obviamente vamos a caer en un coma hipoglucémico. Pero tenemos un amplio espectro de síntomas y que a veces se confunden. También puede ser una cuestión de estrés y una vasoconstricción que me genere una hipoglucemia transitoria, ¿no es cierto? Bien, por eso siempre les digo, nunca vayan a enfrentar una situación de estrés en ayunas. Si van a rendir un examen final a la mañana, nunca vayan sin desayunar, porque la tensión nerviosa que les puede generar, no les digo que les va a generar una hipertensión, pero les va a generar una pequeña vasoconstricción, van a entrar por ahí en un cuadro hipoglucémico porque les faltaba haber tomado un buen desayuno. Así que eso a tenerlo presente. Bien, entonces, el diagnóstico de la hipoglucemia, que serían los síntomas clínicos, ¿no es cierto? ¿Cómo puede presentarse? El diagnóstico no es fácil y hubo mucho trabajo y el consenso hasta ahora es esto, la famosa tríada de Whipple, que dice que para decir que un individuo está en una hipoglucemia y que requiere evaluación, diagnóstico y tratamiento, se tienen que cumplir estas tres cosas que están acá, cada punta del triángulo, que son estas tres cosas que les nombro acá. Signos y síntomas de hipoglucemia, lo que decíamos acá arriba. Que la glucosa plasmática esté por debajo de 45 y que haya una reversibilidad de estos síntomas si se administra glucosa. Entonces, es lo que dice acá, signos y síntomas compatibles con hipoglucemia, baja concentración de la glucosa plasmática y que los síntomas reviertan si al individuo se le administra glucosa. Eso es lo que hasta ahora el consenso dice que es lo que nos permite definir un cuadro de hipoglucemia que requiere atención. El punto de corte es 45, pero ya les digo, se tienen que dar las tres cosas, porque hay individuos que son capaces de mantenerse en cierta integridad fisiológica aún con valores por debajo de 45, así que se necesita que estén presentes los síntomas también. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras de la hipoglucemia? Es decir, todas aquellas que son al contrario de la insulina, ¿no es cierto? La insulina es la hipoglucemiante, glucagón, las catecolaminas, y las que responden al eje hipotálamo-hipófiso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que decíamos que para estudiar el eje hipotálamo-hipófiso, una prueba que utilizamos de estimulación era la prueba de la hipoglucemia inducida por insulina? Porque el estímulo, ¿cuál es? La hipoglucemia. La hipoglucemia a nivel central estimula para que se libere ACTH, y la ACTH va a estimular la liberación de cortisol, y el cortisol forma parte de los glucocorticoides, se va a estimular la liberación de hormona de crecimiento, se va a estimular la liberación de las hormonas de TSH para que regule la producción de hormonas tiroides. Es decir, todo ese eje funciona como contrarregulador, y en los cuadros de hipoglucemia a veces es necesario también evaluar este eje contrarregulador para ver si
el problema está solamente en un exceso de insulina o si a su vez tenemos asociado un déficit de la capacidad de producir las hormonas contrarreguladoras. Estas hormonas contrarreguladoras lo que van a hacer es, porque entran en acción, para tratar de nivelar la glucosa rápidamente, porque ¿cuál es el sistema que va a sufrir más rápidamente y que no puede darse el lujo de estar en hipoglucemia? El cerebro. Exacto, el cerebro que me va a disparar todo esto, ¿no es cierto? Es decir, automáticamente el organismo, a través de su sistema contrarregulador, va a tratar de mantener la glucemia para suministrar glucosa al cerebro y evitar la neuroglucopenia. Y el resto del metabolismo lo utilizará a partir de consumo de triglicéridos para generar energía, a través de generar glucosa por la vía gluconeogénica, es decir, las contrarreguladoras estimularán la glucogenólisis para que esa glucosa se utilice para el cerebro y a su vez activará todas las otras vías para tratar de mantener el síntesis de glucógeno a partir de la gluconeogénesis y de otros precursores que no sean la glucosa. Bueno, esto es química biológica básica, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de hipoglucemia que pueden necesitar o requerir diagnóstico? Acá les pongo 3 grandes grupos. Hay hipoglucemia en ayunas, hipoglucemia postprandial o reactiva o hipoglucemia inducida. En realidad, la más seria y la que preocupa es la hipoglucemia en ayunas. La hipoglucemia inducida, que es la última que les pongo acá, es la iatrogénica, son cuadros que se producen en respuesta a algo externo. En este caso puede ser hipoglucemias como consecuencia de fármacos que se utilizan para el tratamiento diabético, que es lo que veníamos diciendo antes, las sulfonilureas, la insulina exógena, etc. Puede hacer que a veces el propio individuo diabético termine en cuadros hipoglucémicos, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es una cuestión de ajustar la medicación de ese paciente diabético. El alcohol puede producir ciertos cuadros de hipoglucemia, pero bueno, son cuadros que se determinan por causas exógenas, ¿no es cierto? La más importante es esta, la hipoglucemia en ayunas, que, ¿cómo podemos definir una hipoglucemia en ayunas? En ayunas quiere decir que es cuando el individuo es incapaz de mantener la normoglucemia en un periodo corto de privación de alimentos y de falta de alimentación. El individuo manifiesta los síntomas clínicos y bioquímicos de la hipoglucemia. ¿Cuál es el ejemplo más clásico de esto? Cualquiera de nosotros tenemos que tener la capacidad, después de un descanso nocturno de 8, 10 horas, levantarnos euglucémicos. Es decir, no tenemos por qué estar hipoglucémicos porque pasó un periodo de 8 o 10 horas sin ingerir ningún alimento. Es más, el organismo puede llegar a tolerar más de 72 horas sin ingerir alimentos y tiene que ser capaz de mantener la glucosa plasmática dentro de los valores fisiológicos. El hipoglucémico en ayunas es aquel que no puede, pues yo les digo, un periodo corto de privación de alimentos, o sea, de falta de alimentos. No ingiere nada por 8 o 10 horas y va a estar en hipoglucemia y va a cumplir con esa tríada de Whipple. Esa es la definición de la hipoglucemia en ayunas. Son cuadros serios que requieren diagnóstico preciso y intervención adecuada, terapéutica, alimentaria, etc. Pero se necesita mucha atención sobre estos cuadros. En la hipoglucemia en ayunas. Las causas de la hipoglucemia en ayunas, acá se los pongo en rojo. Lo más frecuente dentro de las hipoglucemias en ayunas es el insulinoma, es decir, el tumor pancreático productor de insulina.
que hace que el individuo esté en hipoglucemias frecuentes. Podemos tener otras causas de hipoglucemia en ayunas, como puede ser, bueno, un tumor extrapancreático que en general lo que hacen es, tienen un metabolismo muy acelerado, al alto consumo de la glucosa, y eso puede generar cuadros de hipoglucemia. Y puede haber hipoglucemias por déficit hormonal. Fíjense que acá les pongo hipopituitarismo, es decir, cuando el eje central tiene déficit, las hormonas contrarreguladoras que les nombraba recién no responden. Por ejemplo, que tengamos, no sé, un hipocortisolismo, un déficit de catecolaminas, que catecolaminas no responden al eje central, pero dentro de los trastornos hipofisiarios, sobre todo que afecten a la ACTH o a la TSH, que va a impactar sobre la suprarrenal o sobre la glándula tiroidea. Y también puede generar hipoglucemias hepatopatías, es decir, cuando hay, sobre todo, trastornos genéticos que afectan al hígado y que el hígado tiene un déficit de síntesis de glucógeno o de gluconeogénesis, es decir, no puede almacenar glucógeno porque le falte los sustratos o porque sea incapaz, tenga alguna alteración en algunas de las enzimas que no son capaces de transformar los aminoácidos o los lípidos en glucógeno. O también porque tengo una incapacidad, yo les dije que la vida media de la insulina es de 5 minutos y tiene que ser utilizada por los tejidos y secuestrada rápidamente por el hígado. Bueno, si hay una enfermedad hepática que no me metaboliza adecuadamente la insulina, voy a tener una insulina de una vida media mayor y que me va a generar cuadros de hipoglucemia. Bien, y la otra forma de hipoglucemia es esta que aparece acá, la B, que es la postprandial, que se llama reactiva o esencial, que esta es todo lo contrario, el individuo hace hipoglucemia pero después de digerir alimentos. Estas hipoglucemias no requieren tanta atención en el sentido de que, bueno, no son tan graves, no pueden llevar a un coma hipoglucémico al paciente, sino que en general se dan por una cuestión, a veces en individuos psicolábiles o en individuos con trastornos alimentarios que tienen una ingesta nutricional poco adecuada, con bajo contenido de hidratos de carbono, comen poco, comen muy rápido. Entonces, en general individuos bajo mucho estrés, ¿qué pasa? Si comen poco y rápido y generan un vaciamiento gástrico muy rápido que va a provocar una hiperglucemia transitoria. Esa hiperglucemia transitoria va a impactar sobre un páncreas que funciona bien, ese páncreas va a liberar insulina en cantidad suficientemente elevada por la hiperglucemia que se generó y va a provocarle una hipoglucemia a lo mejor a las 2 horas luego de haber ingerido alimentos. Es decir, es una respuesta a la ingesta. Es totalmente distinto a lo otro. Estas son situaciones clínicas que son de manejo mucho más simple, ¿no es cierto? Más fácil, sobre todo, es ponerlos a los individuos en pautas alimentarias apropiadas, enseñarle a comer, la cantidad, en pautas nutricionales, en que deben comer no aceleradamente, es decir, se maneja solamente con una cuestión de educación nutricional. También pueden haber hipoglucemias transitorias en los pacientes que han recibido una intervención gastrointestinal, ¿no es cierto? Aquellos que han sufrido, por ejemplo, o un bypass gástrico, o se les ha extirpado gran parte del estómago y sobre todo del duodeno. Entonces, bueno, esos individuos, hasta que su organismo logra volver a equilibrarse, pueden hacer hipoglucemias
consecuentes a esa intervención. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en el laboratorio para el diagnóstico de estas hipoglucemias? Bien, como decía, toda la artillería va a estar orientado a esto, a las hipoglucemias en ayunas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bien, obviamente, entonces, si la hipoglucemia es en ayunas, lo que queremos detectar si el individuo hace hipoglucemia en un ayuno. Y lo que vamos a ir haciendo es ayunos más prolongados en tiempo si es que no logramos una buena respuesta. Lo clásico es hacer una glucemia en ayunas a las 8 de la mañana con un ayuno de 8 horas y ver qué pasa. Sí, en un ayuno clásico de 8 horas. Esto que pongo acá es las horas de ayuno, no la hora en que tiene que venir al laboratorio. Es una glucemia en un ayuno de 8 horas, quiere decir. Si no, va a ser una glucemia con un ayuno de 12 horas. Sí, la glucosa plasmática está por debajo de 50 en 2 determinaciones seriadas con un ayuno de 8 horas, ya estamos hablando de un cuadro de hipoglucemia en ayunas. Y ya está definido el diagnóstico y podremos hacer cosas complementarias para determinar la causa. Si no tenemos una respuesta en este ayuno de 8 horas, pero hay una presunción clínica importante de que haya un cuadro de hipoglucemia en ayunas, podemos provocarle un ayuno de más tiempo, de 12 horas. Y entonces hacemos lo mismo, hacemos 2 determinaciones seriadas y si la glucemia da por debajo de 50, en 2 o más oportunidades, estamos hablando ya de hipoglucemia en ayunas. Si no encontramos esto, vamos a pasar a la prueba que sigue, después la vemos, que es un ayuno de 72 horas, porque como yo les decía, los individuos tienen que tener la capacidad de mantener la glucemia, la euglucemia, hasta 72 horas. Pero entonces, ¿se entiende la pauta? Primero empezamos con lo menos invasivo, 8 horas de ayuno. Si no encontramos la hipoglucemia en 8 horas de ayuno, le vamos a pedir un ayuno de 12 horas. Y si no, vamos a pasar a 72 horas. Antes de pasar a las 72 horas, ¿qué son las cosas complementarias en el caso de que hayamos ya encontrado un cuadro de hipoglucemia en alguna de estas circunstancias? Bueno, lo de primer orden es medir los niveles de insulina, porque lo más frecuente, como yo les decía, era el insulinoma. Entonces, valores de insulina elevados me va a estar hablando de que esa hipoglucemia se debe a un insulinoma. El rango de variación de insulina es muy grande porque los tumores pancreáticos pueden producir desde cantidades mínimamente elevadas a cantidades muy altas, por eso no les pongo rango de valores. Medir péptido C, la Sociedad Americana dice que ya por encima de 200 picomoles litro también habla de un insulinoma. Nosotros no tenemos valores tan estandarizados. Este es un buen dato. ¿Se acuerdan qué era esto? Las proteínas ligadoras de los péptidos símil-insulina, de los IGF. ¿Se acuerdan? Los factores de crecimiento símil-insulina que eran transportados por las proteínas ligadoras, los vimos cuando vimos el eje de hormona de crecimiento. Bien, en los cuadros de insulinoma, está muy disminuido, los niveles de IGF-BP. Es decir, que es una determinación complementaria que puede ayudar a poner en evidencia un insulinoma. ¿Por qué? Porque si los valores de insulina no son tan categóricos, si tengo IGF-BP disminuido, me da un poco más de certeza sobre ese valor de insulina. ¿Por qué es importante todo esto? Porque a veces los tumores pancreáticos son de difícil detección en las imágenes. Entonces, por eso el perfil bioquímico es importante. Podría ser que lo que estuviera elevado es la proinsulina. ¿Se acuerdan que yo les decía el otro día que de la secreción pancreática parte se libera un 10 a un 20% de proinsulina y que la proinsulina tiene actividad biológica? Entonces, podría ser que esa hipoglucemia se esté generando porque estamos largando a circulación mucha cantidad de proinsulina. Los insulinomas pueden liberar hasta más del 20% de proinsulina. ¿Qué quiere decir con esto? Si no tengo niveles muy elevados de insulina, pero sí tengo niveles elevados de proinsulina, y como la proinsulina tiene acción semejante a la insulina,
bueno, eso me puede estar dando la pauta de qué es lo que está pasando. Profe, entonces estas determinaciones complementarias serían una vez que ya encontramos que hay una hipoglucemia frente al ayuno de 8 o 12 horas, y ya dijimos, bueno, tiene hipoglucemia, ¿por qué? Puede ser por Exactamente, exactamente. Si se detecta eso en esa muestra de sangre que la podemos tener guardada, podemos haber guardado una alícuota de la muestra, podemos medir estos parámetros. Cualquiera de ellos me cierran el diagnóstico, pero la hipoglucemia, tal cual lo indica el nombre, es encontrar los niveles de glucosa disminuidos en circulación. Otra relación que se utiliza mucho es la relación insulina-glucosa. En nuestro país el consenso es obtener una relación de insulina-glucosa mayor de 0,5, habla de una alta probabilidad de insulinoma. ¿Y qué es lo que les muestro acá? Como les decía antes, los valores de insulina que produce un insulinoma es muy variable. Y también hablábamos recién que los individuos que tienen resistencia a insulina van a cursar con niveles de insulina altos. Pero ¿qué pasa? Una resistencia a insulina, ¿cuál es la respuesta? Metabólicamente, ¿qué le va a pasar con respecto a la insulina, a la glucosa? Va a tener hiperglucemia. Exactamente, porque es una resistencia. En cambio, el insulinoma, la glucosa está baja porque hay mucha insulina activa biológicamente. Por eso, si es una resistencia a insulina, la relación insulina-glucosa, yo voy a estar dividiendo por un valor mucho más alto porque es hiperglucémico. Entonces, acá es lo que les estoy graficando acá. Fíjense en este gráfico. Les muestra, si yo tomo valores solamente de insulina, estos serían los valores de insulinomas, que es lo que dice acá. Estos podrían ser valores de individuos obesos o hipertensos que tengan resistencia a insulina. Estos individuos normales. Quiere decir que yo puedo tener valores equivalentes de insulina, sea un insulinoma o sea un resistente a insulina. Entonces, el valor absoluto de insulina no me diferencia entre un resistente a insulina o un insulinoma. Acá fíjense que se grafican otras patologías que puedan generar hipoglucemias, como son tumores extrapancreáticas, hepatopatías, que, bueno, los valores de insulina van a ser bajos, porque la causa de la hipoglucemia no era un exceso de insulina activa biológicamente. En cambio, si hacemos la relación entre insulina y glucosa, fíjense cómo se diferencian muy bien estas dos poblaciones. ¿Por qué? Porque el resistente a insulina va a ser hiperglucémico, mientras que el insulinoma es hipoglucémico. El resistente a insulina, esta relación va a ser muy chiquitita, porque tengo valores de glucosa alta. En cambio, los insulinomas van a tener un amplio espectro de niveles de relación insulina-glucosa. Con que esté por encima de 0,5, ya se considera una alta probabilidad de insulinoma. La relación insulina-glucosa es una de las cosas que se utilizan mucho para, porque bueno, acá decíamos que la primera determinación complementaria es hacer insulina, y hacemos la relación insulina-glucosa y mayor de 0,5, ya habla bastante a favor de un insulinoma. Es la prueba de ayuno prolongado. En el caso que ni con esto encontremos la hipoglucemia, ni con el ayuno de 12 horas, tenemos que pasar a un ayuno de 72 horas. Y es lo que se llama la PAP, prueba de ayuno prolongado. Durante 72 horas al individuo no se le va a permitir ingerir alimentos. Solamente va a recibir líquidos acalóricos. Es decir, generarle un estrés de déficit de aporte de glucosa por 72 horas. ¿Por qué se utiliza 72 horas? Porque, como les decía antes, los individuos íntegros fisiológicamente son capaces de mantener la normoglucemia hasta 72 horas. En cambio, si hay un insulinoma, es
altamente probable que va a aparecer la hipoglucemia antes de las 72 horas. Es decir, una prueba de ayuno prolongado patológica, vamos a tener niveles de glucemia, ¿no? De glucosa plasmática por debajo de 50, con síntomas antes de las 72 horas. Y ahí hay que suspender la prueba. ¿Cómo se hace esta prueba? Bueno, esta prueba es invasiva, como se darán cuenta, ¿no es cierto? No es una prueba sencilla. El paciente va a estar hospitalizado, es decir, no es una prueba ambulatoria, va a estar en un servicio especial para esta prueba. Se le va a tener 2 vías preparadas. Por una vía por la cual vamos a ir monitoreando la glucemia y hay que tener una vía ya prevista para administrarle glucosa rápidamente cuando empieza con los síntomas. Se monitorea que no reciba nada de alimentación. En un principio se le va a ir tomando muestras de sangre cada 6, 8 horas, porque si ya pasamos por una prueba de 8 horas de ayuno y de 12 horas de ayuno, no se justifica estarle haciendo extracciones de sangre muchas veces antes de las 12 horas. A partir de las 12, 18 horas ya empezamos a monitorear la glucemia en forma frecuente, hasta ver cuándo aparece la hipoglucemia con los síntomas. Y ahí se suspende la prueba y se administra la glucosa. Cuando aparece la hipoglucemia, ahí también hacemos la medición de la insulina y podemos agregar algunos de los otros parámetros que decíamos antes. Entonces, los individuos sanos, me refiero, ¿no? Euglucémicos, van a mantener la glucosa por encima, la glucosa plasmática por encima de 50 hasta más allá de las 72 horas, y la insulina va a estar por debajo de estos valores, de 3 o de 6, los puntos de corte dependen si estamos haciendo la medición de insulina con un quimioluminiscente o con un RIA, ¿no es cierto? Pero lo mandatorio es pescar los valores de glucosa disminuida y los síntomas. Algo que es importante hacer como control bioquímico durante la prueba, que a las 24 horas ya deberían empezar a aumentar los cuerpos cetónicos en estos pacientes. Lo cual es un buen control bioquímico para saber que el paciente está haciendo el ayuno adecuadamente, porque por más que está internado, no tiene un enfermero sentado al lado de él las 72 horas para ver que no coma nada, ¿no? Entonces, podría ser que en algún momento ingiera algún otro alimento que no sea calórico. Entonces, es importante hacer a partir de las 24 horas dosaje de cuerpos cetónicos, inclusive con una tirita en orina, así de simple, y ver que aumenten, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir que está haciendo realmente el ayuno. ¿Se entiende el fundamento de esta prueba? Antes de terminar la prueba, puede hacerse esta. Yo les digo que una vez que aparece la hipoglucemia, hay que administrar enseguida glucosa. Se puede administrar glucagón cuando apareció la hipoglucemia. ¿Y qué pasa? ¿Qué decíamos? El glucagón, ¿qué debería ser? El glucagón es hiperglucemiante, ¿no es cierto? Claro. Y lo decimos, es hiperglucemiante. Entonces, administrar glucagón y a los 10-15 minutos monitorear la glucosa, o máximo 30 minutos, la glucemia debería aumentar un 25% por encima del basal. ¿Por qué? Porque el glucagón es hiperglucemiante porque estimula a nivel hepático la glucogenólisis. Entonces, ¿por qué les pongo que si tenemos esta respuesta acá de que la glucemia aumenta un 25% por encima del basal, descarta una falla hepática?
porque el hígado está respondiendo bien ante ese glucagón. Exacto, quiere decir que teníamos reserva de glucógeno, porque si en términos de 10, 15 minutos aumentó la glucemia, si yo di glucagón, quiere decir que el glucagón fue al hígado y estimuló la glucogenólisis. Entonces descarta una de las otras causas que yo les decía de la hipoglucemia, que podía ser por hepatopatías, ¿no es cierto? Que lo habíamos puesto acá, esto, que podía ser alteraciones en la síntesis de glucógeno, déficit de sustratos. Si yo doy glucagón y la glucosa aumentó, me está descartando una causa hepática, ¿se entiende? Bien, y eso es con respecto a todo lo que tenemos para herramientas de laboratorio para estudiar la hipoglucemia en ayunas. Resumo, glucemia con un ayuno de 8 horas, si no con un ayuno de 12 horas, si no con una ayuda de 72 horas, siendo que la pauta va a ser encontrar los niveles de glucosa por debajo de 50 en alguna de esas 3 instancias. Y a eso le agregamos las cosas complementarias, como es medir la insulina, medir el péptido C, medir la proinsulina, el IGF-BP. Es decir, con todo eso cerramos el diagnóstico y la relación insulina-glucosa, ¿no? Para un insulinoma. Nos quedan 2 cositas muy sencillas, y ya los libero. La hipoglucemia reactiva. La hipoglucemia reactiva era ese cuadro que yo les decía, que no era de mucho cuidado, que aparece después de una ingesta y que en realidad afortunadamente se maneja con pautas alimentarias. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico de la hipoglucemia reactiva? Es hacerlo a la inversa, ¿no es cierto? No en ayuno, sino después de que haya ingerido algo, porque el paciente justamente hace hipoglucemias después de ingerir alimentos. Entonces, lo que se utiliza es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la que estuvimos hablando en la clase anterior para el diagnóstico diabético. Es decir, administrarle glucosa, 75 gramos, y medir la glucemia, y en los individuos sanos somos capaces de mantener la normoglucemia hasta 5 horas, por lo menos después de haber administrado, de haber hecho la prueba esta de los 75 gramos de glucosa. También, en vez de hacer la prueba de sobrecarga oral a la glucosa, le podemos dar un desayuno hipercalórico que tenga entre 500 y 600 calorías, de los cuales 60-65% sean hidratos de carbono. Es decir, en definitiva, el fundamento que es darle una ingesta de hidratos de carbono y ver si hace hipoglucemias. Con cualquiera de las 2 variantes, sea que le administramos, hacemos la prueba de sobrecarga oral o le damos el desayuno, el hipoglucémico reactivo antes de las 4 horas va a entrar en hipoglucemia. Va a tener valores por debajo de 40. ¿Se entiende? Es decir, eso es, y si no hay una hipoglucemia reactiva, quiere decir que hasta las 5 horas va a ser capaz de mantener una glucemia en valores fisiológicos. Lo último que les puse acá es que la evaluación dice de las hormonas contrarreguladoras de la hipoglucemia, eso que dijimos al principio, la producción de glucagón, catecolaminas, glucocorticoides. ¿En qué caso se hace esta prueba? En hipoglucemias, pero en individuos diabéticos. Como decía, el manejo de la terapia para la diabetes es compleja, ¿no es cierto? Y a veces los pacientes diabéticos hacen hipoglucemias frecuentes. Entonces, esas hipoglucemias frecuentes de los pacientes diabéticos pueden ser o porque no se logra ajustar bien la medicación, o porque aparte de la diabetes tenga un problema con su eje contrarregulador. ¿Se entiende? Podría ser que a su vez tenga 2 situaciones patológicas que se suman. Un problema diabético, pero a su vez tenga incapacidad de producir las hormonas que tienen que salir a regular esa hipoglucemia.
Entonces, en ese caso, para esos pacientes diabéticos lábiles que suelen hacer hipoglucemias con frecuencia, la prueba que se utiliza es la hipoglucemia inducida por insulina, que es la que ya vimos para el eje hipotálamo-hipófiso. Es decir, poner al diabético en la situación que le genera el síntoma clínico de la hipoglucemia. Si se le va a administrar insulina y vemos qué pasa con la producción de las hormonas contrarreguladoras, que cuáles eran el cortisol, la hormona de crecimiento, las gonadotrofinas, adrenalina, noradrenalina, podemos incluir acá TSH, es decir, para ver si el eje central está respondiendo a la hipoglucemia con aumento de todas estas hormonas, ¿no es cierto? Entonces, la pauta es la misma prueba que dijimos cuando evaluábamos el eje central. Es al paciente darle una inyección de insulina y ver que haga la hipoglucemia, y cuando hace la hipoglucemia, ¿se acuerdan que era lo que decíamos? Monitoreamos la glucemia, cuando baja la glucosa, a partir de ahí, en una muestra siguiente, a los 10-15 minutos, medir los niveles de todas estas hormonas. Y lo que yo les muestro acá es los valores mínimos a partir del cual se considera una respuesta saludable. Es decir, después de la hipoglucemia tenemos que tener por lo menos estos valores para decir que el eje contrarregulador está funcionando bien. No pretendo que se acuerden de ninguno de estos números, simplemente se los pongo para explicarles el fundamento, ¿no es cierto? Pero esto es muy útil para decir, bueno, a lo mejor tiene una incapacidad de responder en glucocorticoides o en catecolaminas, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que se le hizo la prueba de hipoglucemia inducida por insulina, después del pico hipoglucémico, tenemos que tener mínimo estos valores, pues de ahí para encima, para decir que tiene capacidad de responder con su eje contrarregulador. Bien, ¿se entendió todo? Como vienen varios días, no quería dejar cortada la clase, porque el viernes no hay clase porque es feriado, el lunes es feriado, y el miércoles tampoco hay clase porque son las elecciones. O sea que recién retomamos el viernes que viene con las clases teóricas, que ahí ya empezamos con tiroides. Así que, resumo, hipoglucemias en ayuno de 8 horas, de 12 horas, de 72 horas, y más lo complementario. En hipoglucemia reactiva, no, todo lo contrario, le hacemos la prueba de sobrecarga oral a la glucosa o le damos un desayuno hipercalórico y vemos qué pasa con la glucemia. Y la prueba de hipoglucemia inducida por insulina para los pacientes diabéticos que hacen hipoglucemias recurrentes. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Si no, los dejo porque tienen el práctico ahora a las 2, algunos por ahí están en ese grupo. Cualquier cosa, en la próxima clase lo charlamos, lo que les haya quedado dudas. Así que si no, nos vemos el viernes de la otra semana. ¿Sí? ¿Quién me habla? Sí, se me cortó. La clase esta que acaba de pasar no me aparecía a mí en Moodle. Ay, no, en el Moodle yo lo subí, ¿no? Bueno, ahora lo reviso. Sí, por ahí, bueno, me quedó con algo seteado de que no se ve. Ahora lo reviso y lo vuelvo a subir, ¿eh? Bien. Gracias. Bien. Bueno, si no tienen ninguna consulta, nos vemos el viernes de la otra semana. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.